Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy, ya metidos de lleno en esta serie de tres programas dedicados al cine trascendental o cine trascendente. En el primero hablamos de Paul Schrader y ahora vamos a hablar de Andrei Tarkovsky, tanto de su obra como su obra cinematográfica, que es obviamente la más célebre, un conjunto breve pero realmente muy interesante, es el de su filmografía de películas y sobre todo esta obra teórica llamada Esculpir en el tiempo. Hay más libros de Andrei Tarkovsky, le han editado aquí en España distintas editoriales, este está editado por Rialp y hay que empezar señalando que este libro tiene algunos problemas de traducción, por lo menos esta edición que yo manejo, que sé que hay otras nuevas, creo que ya va por la 17 o la 18 y esta es la 12. Hay más, es un libro que se empezó a publicar, si no estoy equivocado, en los años 90 y que todavía a día de hoy sigue siendo reeditado, es decir, es un libro que está teniendo bastante aceptación para lo minoritario que uno debería considerar que es el cine de Andrei Tarkovsky. Y tiene problemas de traducción, como decía, porque en vez de estar traducido del ruso, está traducido del alemán. Entonces, bueno, hay que señalar este problema que ojalá y se pueda subsanar en un tiempo, porque obviamente pues es un fallo importante, ¿no? Dicho lo cual, vamos a hablar de tanto de la obra escrita como de la cinematográfica, sin de nuevo ser exhaustivos y sin de nuevo ser dogmáticos, sin buscar conceptualizar, sin buscar nada más y nada menos que hacer una aproximación interesante a la obra de este autor y a su noción particular del cine trascendental, que no queremos, ya digo, ya lo dije y lo repito, tratar de manera académica, exhaustiva, no, histórica, no. Se trata sencillamente de estudiar tres aproximaciones de manera pues como una charleta. Aquí estamos en un espacio agradable de charleta. Ustedes en los comentarios y yo aquí. Entonces, bien, Esculpir en el tiempo, su obra más importante, ensayística. Hay más, es una obra que escribe ya en el tramo final de su vida y de su cine. Como saben, Andrei Tarkovsky murió en el exilio de la Unión Soviética por sus problemas con las autoridades de censura. Murió sin poder ver a su hijo, lo cual le torturó de manera brutal. Y bueno, esto está reflejado sobre todo en su última película, El Sacrificio, y es precisamente esta última película, Sacrificio, la que le llevó a, unos meses después de estar la primera publicación de Esculpir en el tiempo, que es de los años 80, pues en el año 85, y él murió en el 86, creo que es cuando sale la primera edición de Esculpir en el tiempo, y en el año 86, que es cuando muere, ya digo, y cuando hace su última película, que es Sacrificio, hace una ampliación del libro hablando de precisamente de esta película, hablando de Sacrificio. Entonces, no vamos a hacer un análisis exhaustivo ni del libro ni de la obra de Tarkovsky, porque ese sería otro asunto, tampoco de cómo entender cine trascendental, vamos a tratar de mezclarlo todo. Lo primero que hay que entender es, como marco, es la técnica obviamente más tratada por Andrei Tarkovsky, una técnica que hoy en día está ya totalmente utilizada por casi cualquiera y de manera obscena. De hecho, uno de los autoproclamados discípulos de Tarkovsky, como es Alejandro González Iñárritu, ha hecho ya varias películas en un supuesto plano secuencia continuo que no es tal. Películas galardonadas con premios Oscar como Berman o como el Revenido, el Renacido, creo que se llamaba, ¿no? Entonces, yo no digo que sea un seguidor de Tarkovsky, pero él se declara como tal y es obvio que es un modelo para su cine, ¿no? Y ha cogido la técnica del plano secuencia, que es fundamental en Andrei Tarkovsky, coger el plano secuencia frente a otros directores que practican más el montaje. Y aquí ya estamos introduciendo nociones teóricas que sin duda quien mejor ha llevado a la práctica ha sido Eisenstein, el director del acorazado Potemkin, que es el gran maestro del montaje, tal y como lo conocemos, y que además hay que añadir que ese montaje sería perfeccionado por otro gran maestro cinematográfico, como es el caso de Hitchcock, de Alfred Hitchcock, que perfecciona el montaje cinematográfico basado en el montaje, basado en los distintos planos, etcétera, etcétera, ¿no? Y podríamos oponer frente a esta práctica de montaje de Eisenstein y de Hitchcock el plano secuencia que en la práctica lleva Tarkovsky, que también Tarkovsky defiende en la teoría y que otros directores han planteado, ¿no? Sobre todo directores más de interiores
aunque luego Tarkovsky dará el gran salto hacia los exteriores, en parte también porque técnicamente antes era más difícil poder hacer un plano secuencia en exteriores, o poder grabar en exteriores a secas, ¿no? Grandes secuencias. Entonces, el teórico que más ha defendido el plano secuencia desde el punto de vista de la teoría del cine ha sido sin duda André Bazin, que es, creo cómo se pronuncia. Se escribe André Bazin. André Bazin es famoso por ser el maestro de François Truffaut, o Truffaut, o como se diga, que es a quien descubrió François Truffaut, o Truffaut, o Truffaut, pues es muy similar al protagonista de Los 400 golpes, que es su primera película, un chaval que huía del colegio, interesado por el cine y la literatura, y cae en las manos de André Bazin, al que dedica precisamente la película, porque André Bazin le da la oportunidad de escribir en Cahiers du Cinéma, o du Cinéma, o como se pronuncie, ya saben que el francés no es lo mío, y le da la oportunidad de comenzar a escribir, un poco similar a lo que comentamos el otro día entre Paul Schrader y Pauline Kael, hablando del cine trascendental en Schrader, bueno, pues un poco igual con Truffaut o con Truffaut y con Bazin. Y André Bazin tiene una gran obra que también murió de manera prematura, como Tarkovsky o como el propio Truffaut, y por una enfermedad, y Bazin bastante prematura. Y dejó, digamos, aparte de sus artículos y de sus discípulos, dejó sobre todo una obra que se llama ¿Qué es el cine?, que también está editada aquí en España en Rialp, y de la que se puede decir que, bueno, es un planteamiento por el ser del cine, ¿no? Es decir, si la primera pregunta de la filosofía es ¿qué es el ser? ¿Por qué hay algo y no más bien nada? En términos heideggerianos, la pregunta de qué es el cine que hace André Bazin es una pregunta filosófica, de filosofía del cine, ¿no? Preguntarse qué es el cine. Algo que hay que aclarar, ya está ahí, como cuenta muy bien Roman Gubern en su historia del cine, ya está ahí en los inicios del propio cinematógrafo. Desde los primeros momentos se está planteando y se está cuestionando qué es lo particular del cine, qué es lo que le diferencia a las otras artes, por qué no es un mero homúnculo, por qué tiene interés el cine. Algo que tampoco debe extrañarnos porque la propia literatura estuvo siglos enfrentada a esta problemática. Las poéticas, empezando por la de Aristóteles y sobre todo siguiendo luego por la de Boileau, por ejemplo, eh, o por autores clásicos como Horacio, lo que tratan de defender estos autores en sus escritos más de carácter teórico es la validez de la literatura, ¿no? Que la literatura no es una pérdida de tiempo, que la literatura no es una estupidez. Obviamente cuando llega el cine en el siglo XX de nuestra época, pues está más que aceptada la literatura como una de las grandes artes, pero no ocurre lo mismo con el cine, que llega y es visto poco menos que como un espectáculo de circo para mucha gente, como un espectáculo de ilusionismo, etcétera, etcétera, o como un negocio. Y André Bazin lo que está preguntándose es algo que ya se comenzaron a preguntar en los primeros años. De nuevo, según Roman Gubern, cuando más se escribió sobre teoría cinematográfica fue, curiosamente, en los años 20 y 30, es decir, en los años en los que va despegando el cinematógrafo, ¿no? Y además es un proceso paralelo al perfeccionamiento técnico del cine. Ya saben lo que dicen, que las películas mudas alcanzaron un grado de perfección que el sonoro destruyó. Y esto era porque había mucho tratamiento teórico del cine, porque era necesario legitimar el cine como antes hubo que legitimar la literatura. Lo que pasa es que el cine, al igual que ocurre con la literatura o con otras artes, ha quemado etapas mucho más rápido. Es decir, lo que a la pintura, a la música o a la literatura le ha llevado cuestión de siglos, el cine lo ha quemado en cuestión de décadas o de años. Es impresionante, ¿no? Cómo ha ido evolucionando de manera muy rápida, un poco en la aceleración que es parte del signo de los tiempos, ¿no? Y ha ido quemando también sus propias posibilidades, esto hay que decirlo, de manera muy rápida, ¿no? Entonces Bazin se hace una pregunta que no es nada original, pero digamos que su forma de plantear esta pregunta en este libro es la canónica. Para mucha gente considera que es la forma canónica de plantear la pregunta de qué es el cine y tratarlo. Y en definitiva, y aquí enlazamos con lo que estábamos comentando, el plano secuencia, lo que comenta Bazin es que el plano secuencia es la técnica esencial del cine. ¿Por qué comento esto? Porque estamos anticipando lo que más tarde nos va a decir Andrei Tarkovsky sobre el tiempo, sobre la importancia del tiempo, en contraposición al montaje basado en una gran sucesión de cortes que practicarán Eisenstein, Hitchcock, Scorsese, ¿no? Goodfellas, por ejemplo, o El Lobo de Wall Street son auténticas obras maestras de esa técnica, de hacer numerosísimos cortes
muy rápidos para darle ritmo a la película. En el extremo contrario está esta concepción de André Bazin, que hablaba de un naturalismo, de una captación de la vida en su esencia, ¿no? Ver a alguien subiendo una persiana, ver a alguien preparando una comida, ver a alguien viendo a trabajar, son en plano secuencia escenas de 5 minutos hiper largas en las que los gestos se demoran y se recrean hasta la extenuación, pues para André Bazin es lo esencial del cine. Y de hecho, pues es algo que está muy en consonancia con las películas que se estaban haciendo en la época, estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, ¿no? Sobre todo en Italia, con el nuevo realismo, con directores como Vittorio De Sica, películas como El ladrón de bicicletas, Roberto Rossellini, tantísimos otros directores hacían este tipo de cine, ¿no? También en Francia se estaba practicando, incluso en España se estaba practicando a su manera. Y esto es un poco lo que nos viene a decir André Bazin. ¿Por qué es interesante esto? Bueno, porque hay críticas, ya no solo hay una oposición estética a otro tipo de montaje, hay críticas teóricas, sobre todo Ángel Fareta, y hay críticas también teóricas, pero que vienen del ámbito de la filosofía. Estoy pensando en Friedrich Georg Junger, que es el hermano de Ernst Junger, que tiene un libro dedicado a la técnica. Aquí en España está editado por Página Indómita. Creo que se llama La perfección de lo técnico o el perfeccionamiento de lo técnico, de la técnica, era uno de estos títulos. Muy interesante ese libro y me topé un día leyendo este libro con una reflexión muy parecida a la que hace Ángel Fareta, ¿no? Que es si solo consistiera en una serie de metraje, una película, cosa que a lo mejor con el digital es más difícil de representar mentalmente, pero que en los tiempos del celuloide, cuando literalmente una película era una serie de fotogramas que podías coger así, pues era muy evidente que al final qué sentido tiene revisionar las películas, ¿no? ¿Qué sentido tiene ver una cosa tan plana? El problema del cine para mucha gente es lo plano que es, ¿no? Para muchos críticos del cine, aparentemente, lo de plano, no digo que lo comparta, pero esas dos dimensiones lo comprimen todo en una serie de gestos que son idénticos siempre, ¿no? Que se repiten. Y esto es lo que critican Ángel Fareta y Junger. Y por eso, precisamente, pues Fareta detesta a Tarkovsky. Para entender a Tarkovsky hay que situarnos en el plano opuesto. Yo no digo, no me estoy posicionando, sencillamente estoy explicando el plano opuesto a este planteamiento, que es una crítica muy interesante, que es el planteamiento de Tarkovsky, que es decir, y lo anticipo ya, el público es el que se encarga con su mirada, por decirlo de alguna forma, sin público no habría cine. Y es la mirada del público la que hace que el metraje nunca sea idéntico. Ni siquiera en la misma reproducción, en la misma sala de cine, porque una persona no verá y sentirá lo mismo que otra, y desde luego no en épocas distintas, ¿no? Porque siempre que se vuelva a ese pasado, nos diría Tarkovsky, estamos accediendo por vez primera a la película, aunque ya la hayamos visto, ¿no? Eso es interesante. Frente a los conceptos cerrados del cine, tenemos una visión más abierta, que lo que hace es entender que el trabajo del creador, y aquí de nuevo hablamos de esta cuestión que ya tratamos en el vídeo anterior, hablando de la noción autoral, que es una noción incorrecta, pero que nos ayuda a entender ciertas particularidades estéticas de una serie de directores que sí que quieren tener un control total sobre la obra y quieren que la obra, valga la redundancia, sea total, ¿no? Entonces, ese trabajo es cierto que depende de un creador, que es el que vuelca su subjetividad en la obra, vuelca sus recuerdos, vuelca sus sueños, eh, pero, a pesar de que haya más gente colaborando, pero a pesar de ello, esa obra no estará completa hasta que alguien la vea. Y por eso es importante no olvidar el papel del espectador. Y el papel del espectador es el de interpretar los símbolos que tienen una interpretación pero que nunca se agota. Entonces, si limitamos el papel del espectador con una fórmula, con un método, y esto es curioso porque aplicar un método a las humanidades es darle la razón a los positivistas. O sea que aquí podríamos señalar una contradicción en ciertos autores que pretenden hacer esto, ¿no? Entonces, frente a estos autores, como Fareta, nos vamos a quedar con Eugenio Trías. Eugenio Trías, que volveremos a ver más adelante, entiende muy bien a Tarkovsky y veremos por qué, ¿no? Pero ya está aquí un poco planteados los conflictos a los que nos enfrentamos teóricamente, ¿verdad? Entonces, frente a esa museización de un tiempo idéntico, el espectador es el que va a plantear cada vez una nueva interpretación, ¿no? Entonces, Tarkovsky habla de esculpir.
Y es interesante que podamos hablar de un arte cuya particularidad, por lo menos para Andrei Tarkovsky, tal y como dice aquí, en Esculpir en el tiempo, es su capacidad para esculpir en el tiempo. ¿Por qué es importante esto? Porque es el siglo en el que se descubre de manera científica que el espacio y el tiempo están relacionados, ¿no? Y tanto que están relacionados, podríamos decir. Y obviamente Bazin primero y sobre todo después Tarkovsky, inspirándose por supuesto en sus maestros cinematográficos, que son Ingmar Bergman, Robert Bresson, que ya salió bastante el otro día, y Carl Theodor Dreyer, tres autores que también son comunes a Paul Schrader, eh, nos muestra que el plano secuencia es el que mejor nos permite esculpir en el tiempo, ¿no? Captar una porción de tiempo íntegra, que era eso que defendía Bazin y que retoma tanto en su cine como en su obra teórica Andrei Tarkovsky, ¿no? ¿Cuál es el interés de Tarkovsky? ¿Por qué hablamos de esto hablando de cine trascendental? Pues por la sencilla razón de que, a diferencia de Bazin, a diferencia de esos neorrealistas italianos, que podrían tener su espiritualidad, no digo que no, aquí sí que hay trascendencia en este cine. Es decir, frente a lo que habitualmente sí puede parecer plano, museizado, consigue darle vida. Andrei Tarkovsky, como consigue dársela Bergman o Dreyer o Bresson. Y es a través de su capacidad poética. Tarkovsky, más que ningún otro director, probablemente es el que pueda ser asociado al término poesía. Y no en vano, la poesía es de entre todos los géneros literarios aquella que se caracteriza por su tratamiento del tiempo, por situarnos más allá del tiempo, por ser atemporal. Tarkovsky estuvo él mismo en unas circunstancias biográficas complicadas, en unas circunstancias históricas complicadas, pero a pesar de ello, hay que decir que su obra es bastante atemporal, es bastante poética, ¿no? Y incluso cuando es profundamente autobiográfica, porque hay momentos en los que es profundamente autobiográfica y profundamente histórica, es gracias a la técnica del montaje y es gracias al plano secuencia y es gracias a los elementos oníricos que consigue trascender esto. Aquí en España, ya no solo Eugenio Trías y otros tantos estudiosos han tratado de manera extraordinaria la obra de Fareta, sino que también habría que hablar de otro director de cine como es Víctor Erice, autor de muy pocas películas también, un tipo peculiar al que reconozco que tengo bastante admiración como director. En películas como El espíritu de la colmena retoma también el legado de Tarkovsky, ese tratamiento del tiempo lento, con mirada contemplativa, que pretende buscar y encontrar y mimar la belleza, es profundamente deudor de Tarkovsky al punto de que hace el prólogo de un libro sobre Tarkovsky. Entonces, además, tenemos que hablar de poesía por el padre de Andrei Tarkovsky, que es una figura fundamental en su vida y en su obra. El padre de Andrei Tarkovsky es Arseny Tarkovsky, que es un poeta ruso que le enseña a su hijo toda la cultura rusa. Andrei Tarkovsky es un autor que se sabe la cultura de su país al dedillo. Y parece ser que esto lo sabe bastante gente porque aquí cuando empezó, esto es un paréntesis, la guerra de Ucrania, se quitaron varias películas de Tarkovsky de cines, ¿no? Que se estaban viendo reposiciones de películas de Tarkovsky y se cancelaron, ¿no? Y es verdad que el cine de Tarkovsky, a pesar de los problemas con la Unión Soviética, o quién sabe, quizás de ahí los problemas con la Unión Soviética, es un cine que tiene muy presente toda la cultura rusa de todas las épocas. Y en parte esto le viene por su padre, que era un poeta extraordinario. Yo me interesé cuando empecé a mí Tarkovsky me pegó muy fuerte. Y entonces me metí a fondo en muchas de sus cuestiones en la adolescencia. Disculpen que me ponga autobiográfico, y en parte leí la obra de su padre por interés, que sale en varias de sus películas. En varias de sus películas se recitan poemas de Arseny Tarkovsky, pero aparte de esto, pues leer la poesía de su padre también da a entender cuán importante ha sido en la vida y en la obra del propio Tarkovsky. Y es interesante porque esa relación paterno-filial que él tiene con su padre luego se replica con su hijo, al que, como ya he apuntado, no pudo ver al final de sus días Tarkovsky, algo que siempre le martirizó, ¿no? Entonces tenemos el montaje y tenemos la puesta en escena como los dos elementos clave del cine de Tarkovsky, ambos unidos por ese puente técnico que es el plano secuencia. Y la pregunta por el ser, la pregunta por el cine, respondida. El cine esculpe en el tiempo. Esa es su particularidad en el siglo donde el tiempo y el espacio se anudan
de manera científica y que el cine consiga anudar también de manera artística, ¿no? Entonces, perdonen, que es que estoy aquí tachando lo que ya tengo. Entonces, bueno, ¿qué encontramos en Esculpir en el tiempo? Por ponernos un poquito reseñistas. Pues consideraciones sobre el arte de Joyce, de Proust, de Dostoyevsky y de lo que hay que hablar también es de por qué escribe Tarkovsky un libro, ¿no? Obviamente él, aparte de tener, digamos, inquietudes cinematográficas, tenía inquietudes literarias, seguro que también le venía por su padre, esa cosa de tener que escribir, que es una manía, pero aparte de esto, también hay un interés que es muy propio del artista moderno, de algunos, porque ya hablaremos en el tercer programa de David Lynch y veremos que David Lynch no le gusta explicar mucho sus películas, algo en lo que en parte coincide con Tarkovsky, porque Tarkovsky sí que crea una poética, pero no le gusta explicar esa poética mucho, o sea, es un rasgo común también de los dos. Y, eh, pero en el caso de Lynch es clarísimo. Siempre que le preguntan, igual que Hitchcock o que Ford, responde diciendo que no puede explicar su cine, cada uno a una manera. Lynch dice esto: no puedo explicar mi cine no tiene sentido, no busquéis sentido, la vida no tiene sentido, mis películas tampoco, etcétera, etcétera. Ya adelanto que eso es una mentira que cuenta David Lynch, como las han contado, ya digo, Ford o Hitchcock antes, para tratar de distraer a los críticos, ¿no? Porque de alguna forma una obra tiene que hablar por sí misma. Y de hecho, todo lo que se pueda decir de esa obra, sobre todo por parte del autor, debe sobrar. Si un autor puede decir algo de su obra, puede explicar algo de su obra, no debería haberla hecho. Porque ya lo puedes decir, por decirlo de manera metafórica, si lo puedes decir en prosa, ¿para qué lo escribes en verso, ¿no? El verso solo debe responder a algo que debe ser dicho únicamente en verso, que solo puede ser dicho en verso, que necesita el verso. Y estos autores que son tan poéticos les ocurre tres cuartos de lo mismo, ¿no? No pueden explicar algo que solo puede ser dicho en verso, así que optan por decir, no, bueno, no busquéis sentido, no lo tiene. Eh, y está esa cosa del artista moderno de tener que explicar estéticamente su obra, que no está en el artista clásico y que, bueno, pues alcanza grados de auténtica ridiculez en ciertos artistas modernos que pues pintan un cuadrado blanco, o mejor dicho, no lo pintan, lo enmarcan y escriben un textazo para explicarlo. Entonces la obra es pequeña al lado de la explicación. No es el caso de Tarkovsky, son cuadernos de trabajo, esculpir en el tiempo, reflexiones sobre su trabajo muy interesantes, que nos dan también la impresión que les falta a muchos autores teóricos, que son muy arrogantes pero que nunca han estado en un plato de cine, que son muy arrogantes pero que no sabrían escribir un guión de cine decente, que son muy arrogantes pero cuya obra creativa es bastante poco interesante, ¿no? Todo lo contrario que estos autores a los que acusan muchas veces de no tener idea de cine, pero que con su obra han conseguido trascender el signo de los tiempos y han conseguido trascender los siglos, ¿no? Entonces, no es una justificación de su obra, no es una explicación porque haya que explicar algo. Esculpir en el tiempo no es eso, y quien vaya con esa idea se va a llevar un chasco. Esculpir en el tiempo lo que es un cuaderno de trabajo que nos permite conocer mejor el mundo interior de Tarkovsky, y sí hay nociones teóricas hablando de su propio cine y de sus autores fetiche, pero no pretende ser una teoría cerrada, pretende ser casi pues una explicación hecha día a día de por qué hace las cosas de una manera y no de otra, sin tratar de imponerle a nadie que tenga que imitarle, sino sencillamente explicando a sí mismo, en primer lugar, porque escribir muchas veces es eso, explicarte a ti mismo, por qué hace ciertas cosas, ¿no? Entonces no quiere imponer, no quiere ser dogmático y, bueno, responde a alguna pregunta, porque es verdad que ya a la etapa final de su vida el cine de Tarkovsky era bastante conocido y había muchas preguntas, muchas cuestiones sin resolver, y no era tanto que tuviera que resolverlas todas Tarkovsky como sencillamente desmentir algunas flagrantes, ¿no? El caso más evidente para mí es el del agua. El agua en Tarkovsky, se ha creado con eso un mundo, con el significado del agua en Tarkovsky. Y Tarkovsky, a la manera de Lynch, más tarde, pues se ha cansado de decir que el agua no significa nada. Igual que Lynch dice, mis películas no significan nada. Dos mentiras. Obviamente el agua significa algo, porque todo significa algo en una película, incluso cuando uno cree que no. Pero lo que está haciendo Tarkovsky es decirnos, no os quedéis mirando la mano, mirad lo que señala. Es decir, no os quedéis mirando el detalle, no reduzcáis todo al pequeño detalle, porque esto es algo superior. Y además hay que tener en cuenta, y esto se lee muy bien en los
cuadernos de trabajo que precisamente dejó Sven Miris, el director de fotografía de Sacrificio. Tiene unos cuadernos de trabajo muy interesantes que yo he leído porque van acompañada de la edición especial en DVD, o acompañan, mejor dicho. Pues cuenta cómo fue la experiencia de trabajar con Tarkovsky. Y lo que cuenta es algo que, en fin, que podíamos sospechar, pero que está muy bien leer, que es que era un tipo intuitivo, que se dejaba llevar por raptos, por iluminaciones. Entonces cogía una rama y la ponía aquí, pedía un poco de agua aquí. En fin, que tenía una forma de trabajar, ya digo, totalmente intuitiva, totalmente sensitiva, totalmente irracional, ¿no? Y aquí, bueno, tengo que confesar que, claro, yo a Tarkovsky me ha dado la mayor sorpresa que me ha dado una película, y he visto muchas. Viendo Stalker en la adolescencia, la saqué de la biblioteca pública y me la llevé un día a casa, ¿no? Para verla mientras comía, solo. Y me impactó como no me ha impactado ninguna otra película, las imágenes de Stalker, ¿no? Al punto de que fui incapaz de volver a verla durante años porque la tenía tan nítida en la mente que no necesitaba en primer lugar y no quería contrastarla con un nuevo visionado. Y me pasó que años después la pude ver en el cine en compañía de mi novia de entonces y salí muy decepcionado. Fue curioso porque yo iba con muchas expectativas, de decir, bueno, ver Stalker en el cine, y salí decepcionado, salí frío, quizás no tenía el día, ¿no? Seguramente no tenía el día. Y luego la he vuelto a ver y me he reconciliado con Tarkovsky, ¿no? Lo cual no me arrepiento, no me siento culpable o confuso por haber tenido esa mala experiencia la segunda vez. No, para nada. Creo que eso precisamente es una demostración de hasta qué punto la subjetividad del espectador es tan importante como la subjetividad del artista, ¿no? Y quizás esto pues no sea una cuestión conceptual o teórica que pueda ser incluida en método alguno, pero creo que es una cuestión que no puede ser despreciada ni obviada en ningún escrito serio sobre cine, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado mucho siempre Tarkovsky, es un director que me emociona como pocos. Y hombre, yo que me reconozco como una persona bastante racional o bastante fría y demás, siempre me ha llamado la atención hasta qué punto el cine de Tarkovsky es capaz de conmoverme y es capaz de sacarme de mi quicio, ¿no? Y de reconciliarme por medio de la belleza, ¿no? Yo muchas veces digo, solo la belleza puede salvarnos. Y lo hago muchas veces pensando en, sí, grandes piezas musicales, pero también en la obra de Tarkovsky, que es verdad que Tarkovsky, al mostrarnos la belleza, nos muestra la belleza en un paisaje, nos muestra la belleza con música de Bach, nos muestra la belleza con pinturas de Leonardo, ¿no? Hay gente que dice, es que le gusta recalcar. No está recalcando, está mostrando. Es que le gusta, bueno, claro, es que escoge lo mejor y así, ¿cómo no va a salir bien? Tampoco está escogiendo lo mejor, porque sería interminable la lista de grandísimos autores. Uno podría preguntarse, ¿por qué Leonardo y por qué no Caravaggio? Obviamente, la elección de uno y no de otro tiene unos resultados estéticos. Por lo tanto, no se puede pensar ni que no tenga sentido la elección de uno, ni que ya la elección de uno sea la necesidad de recalcar. Sencillamente es la subjetividad del artista. Y tenemos que tratar de comprenderla, por supuesto, como espectadores y como críticos, pero no debemos tampoco tratar de cerrar el significado y mucho menos para, como hacen tantos, para llevarse el ascua a su sardina de sus tristes teorías. Porque al final las teorías, y uno dedica muchas horas de su vida a ellas, pero las teorías no dejan de ser una cosa muy triste en comparación con la grandeza y la magnitud de las obras. Y eso es algo que no deberíamos olvidar. Entonces, la subjetividad es muy importante, ¿no? Recuerdo Víctor Erice hablando de esa grandísima película que es El Sol del Membrillo, tan tarkovskiana, tan relacionada con Tarkovsky en tantas cosas, en muchos sentidos al nivel de Tarkovsky, Víctor Erice, en esta película desde luego, y hablando sobre todo del Sur, película que tuvo unas vicisitudes por las cuales tuvo que ser, eh, digamos, modificada a mitad de rodaje. Se le tuvo que cercenar una parte que no fue grabada y tuvo que tener un montaje alternativo que al director no le gustó mucho, cosa que en ya su siguiente película, de Erice, digo, en El Embrujo de Shanghái, fue a peor porque literalmente no pudo terminar la película, casi ni la empezó, por problemas del mismo estilo, ¿no? Y ha alejado mucho este tipo de experiencias a Erice del cine, lo cual nos debería hacer reflexionar también por cómo tratamos en España a nuestros grandes cineastas, ¿no? Que igual no son muy taquilleros, pero son verdaderos artistas. Y dice en un coloquio que está en internet, Víctor Erice, hablando del Sol de Membrillo y sobre todo del Sur,
que esa película pertenece a los espectadores, que él ya no la siente como suya y que él respeta muchísimo la interpretación que le dé el espectador a la película. Y lo que está diciendo Ayerice es algo que está en profunda consonancia con la noción de Tarkovsky el cine, ¿no? Y es que Tarkovsky ha dejado una serie de herederos muy respetables y muy disímiles, ¿no? Theo Angelopoulos, yo creo que sería el gran heredero en el tratamiento del plano secuencia, un director que me fascina. Películas como La mirada de Ulises o como La eternidad y un día son de las mejores películas, en mi opinión, de la historia del cine. O directores como Béla Tarr, ¿no? Mucho más oscuros en lo existencial, que también utilizan una concepción del tiempo y del plano secuencia muy similar a la de Tarkovsky, ¿no? Y entonces esa subjetividad es tanto la subjetividad del artista como la subjetividad del espectador. Y esto es algo que podemos comprender muy bien eh, leyendo un fragmento. Vamos a leer un fragmento en la página 79 de Esculpir en el tiempo. Dice así, Andrei Tarkovsky: la dirección de una película no comienza en el momento en el que se comenta el guión con el dramaturgo, no comienza al empezar el trabajo con los actores y tampoco en la primera reunión con el compositor. La dirección de una película empieza cuando surge la imagen de la película ante la visión interior de aquella persona que hará la película y que recibe el nombre de director. En ese momento no tiene importancia el que exista ya una serie de episodios, incluso con sus detalles, o el que solo se dé una percepción de la hechura y del ambiente emocional que la película reproducirá en la pantalla. A alguien que haga una película solo se le puede llamar director si tiene su boceto con claridad dentro de sí y si luego es capaz, trabajando con el equipo, de realizarlo con exactitud y sin reduccionismos. Pero todo esto aún no supera el marco de lo artesanal. No cabe duda de que ya en ello hay muchos elementos sin los cuales no se puede realizar ningún trabajo artístico, pero todo ello no basta para que podamos decir que un director es un artista. El artista comienza allí donde en su idea o en la propia película surge una estructura propia e inconfundible de las imágenes, un sistema de pensamiento propio en relación con el mundo real, sistema que el director deja luego expuesto a juicio del público, al que ha comunicado sus más profundos sueños. Solo si se presenta su propia visión de las cosas, solo si así se convierte en una especie de filósofo, el director es realmente un artista y la cinematografía un arte. Bueno, cerramos comillas y prácticamente podríamos dejarlo aquí porque ya está dicho todo. O sea, esto para quien diga, como me dijo a mí un profesor en la carrera, un profesor marxista, freudiano, materialista y no sé qué cosas más, según decía, me dijo que en cada página Tarkovsky hablaba de Dios y que solo era un libro para fanáticos católicos. Bueno, yo no he visto ninguna mención a Dios y a lo mejor ustedes lo han oído y yo no me he dado cuenta, pues ya me lo dirán en los comentarios. Y si, bueno, pues también está la opción de que mi versión esté mal o de que pues yo sea un sujeto malvado que omita cosas, pero les prometo que he leído lo que está en mi edición. Entonces, acaba de definir Tarkovsky una concepción del arte interesantísima, ¿no? El arte como sistema de pensamiento. Es que, claro, para que haya un sistema de pensamiento tiene que haber una figura que destaque, aunque sea un trabajo colectivo, ¿no? Y por eso hablamos de cine de autor, aunque estemos en contra de esta concepción, porque tiene que haber alguien que destaque, ¿no? En los principios del cine normalmente era considerado el productor, pero aquí Tarkovsky, como ya hoy en día está más que aceptado, considera el director, ¿no? Como aquel que une todo y que al final impone su mirada de la película, ¿no? Sobre todo estos directores que son, digamos, tan artesanales, que no buscan, no forman parte de una industria, sino que escogen sus proyectos, que tratan de hablar a través de ellos, ¿no? Exactamente lo que hace Tarkovsky, sobre todo si vemos películas como El espejo, su película más radical estéticamente, más personal temáticamente, más complicada de ver, también hay que reconocerlo, una auténtica obra maestra, que siempre es una experiencia religiosa ver esa película, como ver las grandes películas de Tarkovsky, a un nivel que muy pocos autores lo han conseguido. Y eso es cine trascendental, ¿no? La experiencia que tiene el espectador ante ese tratamiento del tiempo y esos temas tan poéticos, tan propios del poeta que se desnuda, como cuando se hace bien en un libro de poesía, ¿no? Y completando con el espejo, podríamos poner Nostalgia, que es su penúltima película, y Sacrificio, que es su última película, rodada cuando sabe que ya está enfermo,
como las 3 películas más personales. ¿Y por qué destaco este rasgo de lo personal aparte de por lo ya explicado? Bueno, porque lo dice literalmente Tarkovsky en Esculpir en el tiempo. De lo que se trata es de recuperar el pasado. Eso es lo que hace el artista, recuperar el pasado. A diferencia de Heidegger, ya lo explicamos aquí en el vídeo de Dugin, que conecta pasado, presente y futuro, a Tarkovsky, en su pregunta por el ser, en este caso por el ser del cine, lo que le interesa es exclusivamente el pasado, ¿no? Indagar en el pasado, un pasado que está en la mente del autor, no tiene un pasado en ninguna de estas 3 películas, es un pasado, eh, y complementar este pasado, que ya es recuerdo y por lo tanto es falible, así es siempre, la memoria de forma, con sueño, con el potencial onírico, ¿no? Si hay un director onírico, sí, podríamos hablar David Lynch, Méliès, tantísimos, podríamos hacer una lista interminable, pero Tarkovsky es el que mejor ha anudado dentro de los directores oníricos el sueño con el recuerdo, ¿no? Entonces, esos 2 conceptos son la clave del cine de Tarkovsky. Una vez hemos comprendido la relación con el tiempo a través de la parte técnica del plano secuencia y de la puesta en escena, ¿no? Que es entender cómo dialogan el recuerdo y el sueño hasta entremezclarse, algo que está muy presente en estas 3 películas, las más personales de Tarkovsky, como son El espejo, Nostalgia y Sacrificio, ¿no? Entonces, esa verdad interior que expresa el artista y que completa con su subjetividad, o sea, está la subjetividad del artista, la verdad interior que expresa y la subjetividad del receptor, casi como un esquema básico de comunicación de los que estudiamos siempre en asuntos de lengua. Ese famoso esquema que podríamos hablar de Jacobson y de tantos otros autores, ¿no? Comunicativo, eh, enunciativo, podríamos hablar, obviando, por supuesto, todas las teorías de Saussure o Saussure para no tener distracciones. Es un esquema básico. Alguien tiene un mensaje, lo lanza y otro lo recibe. Pero lo que nos está proponiendo aquí Tarkovsky es la subjetividad que genera el mensaje, la subjetividad que recibe el mensaje y esa verdad, una verdad interior que se revela en ambos, ¿no? Realmente lo que está haciendo al final el artista y el receptor son vehículos de la verdad. Y eso es lo que hace que esté más allá de la museización, porque si es verdadero, es intemporal, es atemporal. Por lo tanto, no muere con un visionado, porque es verdad. Y siempre que te aproximes a una verdad, la vas a volver a ver. Alguien podría decir, bueno, amigo, ¿y cómo detectas una verdad? Ah, señor, no hay fórmulas en esta vida. Yo por lo menos no creo que haya fórmulas, y mucho menos que se pueda dogmatizar sobre ellas. La verdad es algo que debes sentir en tu interior. Y alguien me dirá, bueno, es que igual alguien puede sentir una verdad viendo una película de superhéroes de Marvel. Bueno, obviamente la experiencia al final es subjetiva. Del lado subjetivo, si tienes una epifanía viendo cualquier cosa, hasta la más asquerosa, pues es una epifanía, nadie lo puede negar. Junger tenía epifanías en la guerra, por ejemplo. Celine, Conrad, epifanías en los sitios más abyectos, ¿no? Pero la epifanía está ahí como experiencia subjetiva. Otra cosa es hablar de la capacidad que tiene la obra para generar la epifanía. A lo mejor puede generar una epifanía en alguien que tiene el estado interior en disposición, porque se han dado unas sincronicidades o está en un momento vital o lo que sea. Pero eso es mérito del espectador, no de la obra. En cambio, de lo que estamos hablando aquí es de que se pueda producir eso por mérito de la obra y por mérito del espectador. Se puede hablar, obviamente, sin ser relativista y decir todo vale, y sin ser dogmático y decir tiene que ser con esta fórmula de qué elementos tiene que haber en una película. Lo que nos está diciendo Tarkovsky no es qué elementos debe haber en cualquier película para que esto se produzca. Está diciendo, sencillamente, estos son los elementos que yo utilizo para que esto se produzca, para que esta verdad interior hable en mí y hable en los espectadores. Y yo, como espectador de Tarkovsky, puedo decirle al pobre hombre que está muerto, decirle, pues efectivamente, se produce. A mí me ha pasado siempre que vuelvo a Tarkovsky, salvo en aquella ocasión que ya he mencionado. Entonces, la belleza, ¿no? La belleza es otra cosa que está mencionada, aparte de los sueños, en la obra de Tarkovsky, como un director que tiene la necesidad de mostrar lo bello, que quiere mostrar lo bello. Y ese es un rasgo extensible a Víctor Erice, a Teo Angelopoulos y a tantos otros, ¿no? La capacidad estética que hay en sus películas de iluminarnos con la belleza. Al final son planos secuencia que muchas veces lo que hacen es regodearse en los detalles para que captemos la belleza de aquello que con la mirada sencilla nos pasaría por alto, ¿no? Lo que está haciendo el director es dirigirnos la mirada y dirigirnos el tempo, que es un concepto totalmente musical. De hecho, la música, sobre todo cuando empezó a grabarse en disco,
es casi porque una partitura no tiene un tiempo. Un director puede interpretar o un intérprete puede dirigir de manera más rápida o menos rápida una interpretación, con lo cual durará un poco más, un poco menos. Ni siquiera la música tiene un tiempo tan fijado como tiene el cine. Pero bueno, es la analogía más cercana, ¿no?, que podemos hacer con ese concepto del tempo en cine, ¿no? Pues con el tempo, con el detalle, con la mirada, lo que nos están haciendo es dirigirnos desde esa verdad subjetiva para que nosotros podamos también encontrar la nuestra, ¿no? Y en esa belleza es la verdad. Ahí está ese viejo dicho, ¿no? Lo bueno es bello y verdadero. Pues la belleza está en relación con esa verdad interior, ¿no? Vamos a leer otro fragmento, que será el último que leamos, de Esculpir en el tiempo. En esta ocasión vamos a la página 192, es un fragmento un poquito más largo. Dice así Tarkovsky: el artista y el público se condicionan mutuamente. Si el artista es fiel a sí mismo y es independiente de los altibajos al uso en los juicios de valor, entonces él mismo va creando y elevando el nivel de recepción de su público. Y una creciente conciencia social va acumulando también esa energía social, cuya consecuencia a su vez es el nacimiento de nuevos artistas. Si se observan las grandes obras maestras del arte, hay que reconocer que, independientemente de su autor y de su público, forman una parte de la naturaleza, una parte de la verdad eterna. Guerra y paz, de Tolstoy, o José y sus hermanos, de Thomas Mann, indudablemente son portadoras de sus propios valores, lejos de las tendencias futiles y las modas de su tiempo. Esta distancia, este contemplar las cosas desde un determinado punto de vista moral e interior, y estos son dos términos clave, perdón por el inciso, moral e interior, la verdad interior y el aspecto moral del arte, decíamos, punto de vista moral e interior, hace posible que la obra de arte tenga una vida histórica y pueda ser percibida una y otra vez de un modo nuevo y distinto. Yo he visto, por ejemplo, Persona, de Ingmar Bergman, muchas veces, y siempre de un modo nuevo, distinto. Dado que esta película es una verdadera obra de arte, ofrece a su espectador la posibilidad de entrar en relación de forma siempre nueva y totalmente personal con ella, de interpretarla de forma cada vez distinta. El artista no tiene ningún derecho moral para dejarse llevar a un nivel abstracto, nivel medio, para hacer que su obra sea más comprensible, más accesible. Esto no acarrearía otra cosa que la decadencia del arte, cuando en realidad esperamos su florecimiento, creemos en las posibilidades potenciales y aún no desarrolladas del artista, y también en una elevación de las exigencias del público, o al menos queremos creer en todo ello. Bueno, cerramos comillas y aquí está una declaración sin ambajes de cómo entiende el arte en general Tarkovsky y sobre todo ese arte que es el cine y cómo lo practica, con qué ideas en la cabeza, ¿no? Y esas son reflexiones que no hace para dogmatizar, que no hace para conceptualizar, para generar una teoría cerrada, que hace como el trabajador en su día a día toma notas para acabar haciendo un manual de ferretería, de mecánica, es decir, son notas de trabajo de su experiencia y de sus pensamientos según va trabajando, ¿no? Y yo creo que eso lo hace muy interesante y debe ser tenido en cuenta cuando se analiza la obra del autor. Y hay gente que dice, solo dice memeces. Oiga, yo podría estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero decir que esto que acabamos de leer son memeces, pues es un insulto a la inteligencia, ¿no? De quien lo dice, por supuesto, y de quien lo recibe si se queda callado. Dicho lo cual, Trías, mencionamos a Eugenio Trías, que junto con Ángel Fareta es para mí el gran autor teórico de cine en nuestra lengua, hasta la fecha, y que a diferencia de Ángel Fareta sí que tiene un punto de vista positivo de la obra de Andrei Tarkovsky, al punto de que su libro póstumo, porque también murió pues de cáncer, como muere Tarkovsky, murió de cáncer Trías, y su libro póstumo es un libro que se llama De cine, Extravíos de cine se llama, y es una recopilación de textos anteriores que él tenía de cine, famoso sobre todo es el de Vértigo, que es extraordinario, por supuesto, y se añade también un texto que en un momento dado él hizo un artículo largo sobre la obra de Tarkovsky. Y es impresionante, podríamos hacer solo un programa hablando de ese texto, no lo vamos a hacer, pero él habla de varios elementos, ¿no? Habla de los sueños, del tiempo, del agua y del deseo. Repito, sueños, tiempo, agua y deseo. El agua ya lo hemos mencionado el tiempo, hemos mencionado los sueños. Podemos añadir, perdón por la soberbia, don Eugenio, que es usted un maestro,
podemos añadir la verdad interior, y él menciona una que a mí no se me había ocurrido, ni leyendo el libro ni viendo las películas, que es el deseo, ¿no? Él analiza el deseo como un factor fundamental para realizar el sacrificio, que es algo que está muy presente en las películas de Tarkovsky para introducir ese eje vertical, esa trascendencia. Y es interesante, ¿no? Porque tampoco plantea Trías esto como algo extrapolable a otros artistas. Es decir, Trías cuando comenta a Tarkovsky no dice todos los autores deben tener estos elementos y si no, no son autores o son menores. No, sencillamente dice esto es lo que yo he encontrado en la obra de Tarkovsky y uno lo lee, lee sus argumentos, ve las películas y dice, ah, pues es cierto, está todo lo que él dice aquí. Y eso es crítica también y es teoría. Entonces, es interesante, no vamos a hablar mucho de lo que dice Trías, en parte porque ya hemos hablado de varios de estos conceptos, quizás en un sentido no coincidente siempre con lo de Trías, pero bueno, lo menciona está. Y sobre todo hay algo que dice Trías que es interesante, que es como la concepción del plano, él habla literalmente de esto, de el trabajo sobre el plano, sobre lo que se ve, es la forma en la que el artista tal y como Tarkovsky ejemplifica, trabaja con el tiempo. El plano es el trabajo con el tiempo. Lo que vemos en escena es la manera en la que se está esculpiendo en el tiempo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esculpir en el tiempo es generar un plano y otro plano y otro plano, que además, como ya hemos dicho, serían plano secuencia hasta poder generar una visión total del tiempo, ¿no? Y luego, por supuesto, como no podría ser de otra forma, ahí va un piñazo, está el asunto de los límites. Obviamente, Trías es el autor de la filosofía del límite y le interesa a todos los autores que trabajan sobre el limes, sobre la frontera, sobre ese punto de intersección, ¿no? Donde la oscuridad choca con la luz, el frío con el calor, el sol con la luna, ¿no? Donde se producen este tipo de intersecciones. Ese espacio liminar que también es sugestivo para que aparezca lo místico, lo trascendente, y por supuesto está presente un autor místico con un concepto trascendente del cine, como es el caso de Andrei Tarkovsky, sobra decirlo. Entonces, literalmente Trías habla de el frío de los límites, ¿no? Que me parece una noción brutal, ¿no? Del frío de los límites, de cómo en esos límites es donde realmente se muestra la esencia de lo que está contenido. Es decir, en esos límites es donde el tiempo revela su verdadero rostro. Todos esos momentos aparentemente intrascendentes no lo son porque hay momentos límite, hay momentos donde el héroe tiene que hacer lo sacro, ¿no? Como ocurre en varias películas de Tarkovsky, donde tienen que literalmente salvar al mundo en esos momentos entre el sueño y el recuerdo, salvar al mundo por medios de actos simbólicos, ¿no? Por ejemplo, el protagonista de Sacrificio debe acostarse con la bruja o el protagonista de Nostalgia debe pasear metido en el agua por una piscina con una vela en la mano, ¿no? Y esas escenas que son totalmente oníricas, ¿por qué? ¿Por qué esto y no lo otro? Bueno, es que es onírico. ¿Tiene un sentido? Sí, pero tiene un factor onírico importante y tenemos al agua, tenemos el fuego, tenemos a la mujer levitando, por supuesto tiene todo eso un sentido, no puede haber, no hay símbolo más evidente que esa mujer levitando de lo que es el eje vertical, ¿verdad? Entonces, por terminar, hablemos de algunos símbolos de Tarkovsky. Obviamente, Solaris, que él lo toma de Stanislaw Lem, aunque le da un sentido basado en el amor romántico, que no está en la novela de Lem, es un símbolo. La zona de la película Stalker, que es mi favorita, a pesar de que adore El espejo, de que adore Sacrificio y de que adore Nostalgia, me quedaría con Stalker por esa primera impresión, ¿no? Por esas imágenes que yo no he vuelto a ver tan impactantes, ese poder onírico. Pues la zona es el sitio al que debe ir el Stalker con esos personajes arquetípicos que le acompañan, el profesor, el científico, ¿no? Que van en busca cada uno de un motivo distinto, casi como quien busca el grial, como quien busca el absoluto. Y el Stalker, que es el hombre humilde que no busca nada, ¿no? El único que tiene fe de ellos es el que es capaz de llegar allí, porque sabe que no hay que seguir el camino recto, ¿no? Hay que ir descubriendo el camino que hay en el ambiente, ¿no? Hay casi, es como si Tarkovsky estuviera planteando una visión de la vida que choca con la de sus detractores, ¿no? Sus detractores, que son gente con una ideología fuerte, con un dogma fuerte, con una teoría fuerte, van en línea recta, ¿no? Pam, plantan la teoría y van para allá, como si fuera un mapa.
Pero claro, luego bajas del mapa a la realidad y ves que la cosa no es tan fácil, que la línea recta a lo mejor no se puede recorrer, ¿no? Que tienes que conocer el terreno, ¿no? Y dejarte permear por él, ¿no? Y ser un poquito más sensitivo. Pues eso está en la zona, ¿no? Para llegar a la zona hay que entrar en un espacio que está en otro tiempo, en otra temporalidad, que es la temporalidad del cine, ¿no? Que no es la temporalidad de la vida, que es la temporalidad también de la poesía, aunque de una manera diferente, y que es la temporalidad de lo vertical, que no es la temporalidad del horizontal, ¿no? Y así es como el cine trasciende la museización, con una temporalidad poética, ¿no? Un tiempo del que hay que regresar, como regresan los protagonistas de Stalker, ¿no? Más sabios, seguramente sí. Victoriosos, bueno, eso es dudable, pero desde luego regresan después de esa entrada en este mundo misterioso, en la segunda parte de la película sobre todo, que ya consiguen adentrarse en el corazón de la zona y entrar en esa morada, en esa casa, ¿no? Donde se puede pedir el deseo, supuestamente. Y ya por terminar, que nos vamos de tiempo, también la zona tiene algo que no estaba en Solaris, porque ya hemos dicho que en Solaris Tarkovsky opta por el amor romántico. En la zona sí que hay una apertura a que cada espectador, igual que cada personaje, encuentre algo distinto en la zona. Que la zona signifique algo distinto para cada uno, ¿no? Sí, lo trascendente, pero a lo mejor la trascendencia es el miedo, otro la trascendencia es el amor, otro la trascendencia es un deseo. Cada uno debe enfrentarse a su propia zona, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eso está en el cine de Tarkovsky y en su concepción de la vida, ¿no? Y luego pues están por supuesto toda esa gran variedad de ese potencial místico que está en el agua. Se suele decir, y con razón en mi opinión, que nadie ha filmado el agua como Tarkovsky, y está también en su tratamiento pues esas mujeres levitando que más tarde nuestro querido escritor Mircea Cartarescu utilizaría en Solenoide de manera bastante explícita, ¿no? Que simbolizan mejor que nadie el matrimonio alquímico, ¿no? Entre el cielo y la tierra, entre el sol y la luna, ¿no? Entre esas dos potencias, solar y lunar, femenino, masculino, en ese abrazo que se dan la bruja y el protagonista de sacrificio para salvar al mundo, ¿no? Ese es el potencial simbólico del que hablamos cuando hablamos de Tarkovsky y cuando hablamos del cine trascendental, que yo creo que ya queda aún más allá de toda duda expuesto, ¿no? Más allá de que se pueda profundizar más o menos, yo creo que con lo que hemos leído y hemos pensado, pues podemos decir que efectivamente hay una concepción trascendental del cine en Tarkovsky que es explícita en sus películas y que es explícita también en su obra teórica en Esculpir en el tiempo. Así que gracias por haber llegado hasta este punto del programa. Ya llevamos 2 de 3. Nos falta solamente tratar a David Lynch en la última sesión, que yo voy a hacer aquí el tirón como un jabato y espero que me acompañen hablando del cine trascendental. Así que espero que les haya gustado, les leo en los comentarios y gracias por escucharme. Hasta pronto.